Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentarles un tema relacionado al abordaje quirúrgico de las patologías de la vesícula biliar, en el cual me centraré en algunas relaciones anatómicas referentes pues al abordaje quirúrgico de la vesícula biliar. Y pues está muy enfocado a lo que es la cirugía de mínima invasión o lo que es cirugía laparoscópica de la vesícula biliar o cirugía endoscópica. Y bueno, entonces en este caso hay que tener en cuenta que el abordaje quirúrgico de la vesícula biliar se realiza a través de la vía abierta tradicional, en la cual podemos utilizar una incisión en la línea media supraumbilical, o también podemos utilizar una incisión subcostal eh, del lado derecho, o incluso una incisión paramedia, pero en cirugía de mínima invasión utilizamos pequeñas incisiones en la cual colocamos instrumentos que más adelante en la presentación vamos a observar. Es importante considerar el fundamento anatómico y una revisión rápida de la vascularización de la pared abdominal anterolateral, dado que tanto en cirugía abierta como en cirugía de mínima invasión vamos a poder considerar por dónde es más factible incidir las estructuras sin que haya tantas lesiones arteriales o eventualmente tengamos un sangrado abundante. Esto es, como podemos ver en la imagen, tenemos detrás de los músculos rectos abdominales está su irrigación proveniente de la arteria epigástrica superior y de la epigástrica inferior que transcurren pues en la cara posterior del músculo. Hay que tener cuidado cuando introduce uno trócares para cirugía laparoscópica en estos puntos, digamos, muy cercanos a lo que sería la línea media, porque pudiéramos encontrarnos la arteria epigástrica, lo cual provocaría un sangrado abundante. Por otra parte, también en la colocación de trócares laterales, podemos encontrarnos con alguna ramificación de las arterias que irrigan, en este caso, a los músculos anchos del abdomen como el oblicuo. Y basados en este detalle, bueno, podemos observar que preferentemente se van a colocar los trócares a cierta distancia del lugar donde podemos encontrar arterias. También las venas son satélites y también pudiera ser que nuestro sangrado en la colocación de los puertos o en las incisiones abdominales pueda provenir también de alguna vena, sobre todo en los casos donde hay hipertensión portal, se torna todavía más importante considerar esta situación. En cuanto a los fundamentos anatómicos del abordaje quirúrgico de la colecistectomía laparoscópica, que es el procedimiento por el medio del cual se extrae la vesícula biliar, habitualmente eh, la indicación es por litiasis vesicular, aunque también tenemos otras variedades de colecistitis, que es el término con el que se designa a la inflamación de la vesícula biliar, en las cuales, aparte de la enfermedad litiásica de la vesícula, también tenemos una patología denominada colecistitis alitiásica. Con mucho en nuestro medio, la mayor parte de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de una colecistectomía laparoscópica, generalmente la indicación es por litiasis vesicular, aunque no debemos dejar de lado también que hay otras patologías que también tienen indicación para realizar este procedimiento. Es importante considerar desde el punto de vista anatómico, pues la posición que debemos de acomodar al paciente antes de la cirugía es una posición en decúbito dorsal. Eh, Habitualmente las extremidades superiores e inferiores están aducidas, pero esto puede ser variable dependiendo de la técnica que utilicemos. También podemos tener una posición europea, francesa, en la cual las piernas del paciente van separadas, pero esto nada más es preferencia del cirujano en cuanto a la posición y ergonomía para el manejo de los instrumentos. Eh, es evidente pues que la colocación de los trócares, en este caso en la parte superior de la diapositiva, pues vemos que hay una colocación americana o técnica americana de un trócar epigástrico de 10 o 12 milímetros, un trócar umbilical también suele ser de 10 a 12 milímetros, y tenemos dos trócares laterales derechos que van a ser colocados obviamente de acuerdo a la anatomía, de acuerdo al hábitus corporal del paciente, van a ser colocados habitualmente en la línea media clavicular, un poco por debajo del rubor costal,
y la línea axilar anterior para el caso del trocar más inferior y lateral. Depende de la técnica que elige el cirujano, pues obviamente, como podemos ver también en la técnica francesa, técnica de colocación de lo que llamamos puertos para hacer cirugía laparoscópica, tenemos un trocar epigástrico también, un umbilical, y vamos a tener un trocar lateral derecho y un paramediano izquierdo. Esto es porque la ergonomía del manejo de las pinzas por el cirujano permitirá estar de frente y entonces ocupará colocar un trocar del lado izquierdo. Una vez que se realiza la antisepsia en la región operatoria, vamos a crear un espacio de trabajo. Ese espacio de trabajo habitualmente podemos hacerlo eh, utilizando la insuflación del abdomen con un gas que habitualmente es el CO2. Esta maniobra se conoce como neumoperitoneo o instalar un neumoperitoneo para crear una cavidad que normalmente es una cavidad virtual, la vamos a llenar de CO2 para tener un espacio de trabajo. Existen dos variantes del abordaje para esta insuflación inicial, que es la técnica cerrada con una aguja que se llama aguja de Veres. Esta aguja tiene un dispositivo también en el cual nosotros podemos atravesar la pared abdominal. Como ustedes pueden ver en este caso, estamos levantando la piel de la región umbilical, que es uno de los accesos más comunes, con dos pinzas que traccionan la piel para también evitar el riesgo de lesionar alguna víscera intraabdominal. También tenemos una técnica abierta en la cual hacemos una incisión con el bisturí, separamos los tejidos subcutáneos y podemos tener distintas modalidades. Existe un trócar especial en la técnica llamada de Jason, en la cual podemos primero hacer una incisión en la aponeurosis y ir disecando sucesivamente los planos hasta llegar directamente al peritoneo e introducir el trócar directamente bajo visión directa a la cavidad abdominal. Una vez que se instala el neumoperitoneo y se introduce el primer trocar, que son los instrumentos que están provistos de un mecanismo de corte, pero también de retracción de este corte para poder evitar al mínimo, pues más bien llevar al mínimo las incidencias en las cirugías. Tenemos este sistema retráctil, una vez que atraviesa la pared abdominal, ya no va a cortar. Vamos a instalar el trocar y vamos a realizar lo que se llama la laparoscopía general de la cavidad abdominal. Vamos a revisar el sitio donde entramos y todos los espacios que nos permita ver el instrumento del lente, pues nos permita ver lo que llamamos también el telescopio, que en este caso sería el lente, con una fuente de luz, y nos permitirá ver distintos espacios, y como en este caso lo que buscamos es la vesícula biliar, pues vamos a ver en qué condiciones se encuentra a la vista simple. Y buscaremos también anomalías que pueden ser adherencias, que puede ser también un sangrado, acúmulo de material purulento, modificaciones por engrosamiento de los órganos, por inflamación y vamos a ubicar inmediatamente nuestros distintos espacios en los cuatro cuadrantes del abdomen. Vamos a examinar la zona adyacente a la vesícula biliar, el hígado, el diafragma y una ubicación muy importante porque de ahí vamos a basarnos para poner el trócar epigástrico. Vamos a localizar el ligamento falciforme y el ligamento redondo. ¿Por qué? Vamos a colocar un trócar que va precisamente a la derecha de esta formación peritoneal. Y ubicaremos también a la vesícula biliar y veremos si está libre o presenta adherencias. Esta es una ilustración que permite ver cómo colocaremos al paciente en una posición de trócares de técnica francesa, donde podemos ver que tenemos el monitor en el hombro derecho del paciente, más o menos a esa altura. Tenemos también un ayudante, que está a la derecha, y el cirujano que está entre las dos piernas del paciente, donde podemos un trocar umbilical, un trocar epigástrico, un trocar paramediano izquierdo y un trocar eh, subcostal del lado derecho. Esta es en la posición llamada francesa. Y en el caso de que sea, pues obviamente una posición, en este caso americana, vemos que en la imagen se ven tres puertos de trabajo y un trocar óptico que está agarrando el ayudante. El ayudante está en esta ilustración tomando una pinza con la que tracciona la vesícula hacia arriba y está tomando también la cámara. Vean ustedes en esta fotografía donde se puede ver el ligamento redondo y el ligamento falciforme.
y entonces introducimos este trocar en esta posición. El lateral derecho, bueno, a una distancia convencional, habitualmente que nos permita tener espacio para maniobrar con dos pinzas. Aquí lo tenemos, más o menos como referencia anatómica podría ser la línea media clavicular y unos 2 centímetros debajo del rebordo costal, pero esto sería muy variable, dado que para este momento el paciente ya tiene su abdomen modificado por el neumoperitoneo y además, bueno, vamos a tener modificaciones de la posición para ver, aquí en este caso se puede apreciar ya el fondo de la vesícula. También es una situación que una vez que estamos colocando los trócares nos pueda permitir saber si lo debemos de colocar más hacia la región de la línea media o más lateral, dependiendo de la anatomía de cada paciente. Aquí tenemos el trócar lateral derecho, el número 2, en el cual estamos yendo a una zona mucho más inferior y lateral, en la cual vamos a ver que más o menos coincidiría con la línea axilar anterior a una distancia hasta de unos 5 centímetros o 10 puede ser, dependiendo de la anatomía del paciente, del trocar inicial que pusimos lateral de 5 milímetros. Estos trocars, como ustedes pueden ver, son más pequeños y obviamente tiene que ver con el instrumento que maneja el ayudante, que va a ayudar a traccionar la vesícula, como se muestra en la imagen, y el cirujano tiene dos manos libres para trabajar la disección de la vesícula. Mm. Como pueden ustedes ver, ya aquí en esta imagen ya hay tracción de la vesícula. Es una vesícula pequeña además, donde podemos ver la tracción desde el fondo de la vesícula, se ve toda la superficie de la cara visceral del hígado, parte de lo que sería el ligamento redondo y el ligamento falciforme, y adherencias de epiplón en esta maniobra que se relaciona con la imagen que estamos observando aquí. Y la tracción lateral la hace el cirujano. Como ustedes pueden ver, el ayudante está empujando la vesícula hacia arriba, y entonces el cirujano con su mano izquierda está traccionando la vesícula lateralmente y está disecando el peritoneo del cual está revestido la vesícula biliar para poder evidenciar las estructuras de eh, el árbol, en este caso el triángulo de Calot, perdón, en el cual vamos a ver, aquí inicialmente se empieza ya a ver una disección de una ventana que separa el conducto cístico y podemos ver todavía tejido adiposo abundante que nos va a permitir encontrar aquí la arteria cística. Aquí tenemos la vesícula biliar, obviamente es una vesícula modificada por la inflamación. Nuestro conducto cístico ya está aquí con una grapa de titanio y ya se hizo la disección del lugar donde está la arteria cística, que es esta que está señalada aquí en esta porción. Aquí podemos ver el procedimiento del grapeo selectivo del conducto cístico, dos grapas proximales y una distal, el corte del conducto cístico y posteriormente pues la verificación después del corte de la arteria, también que quedamos ya engrapada, verificamos dónde está el tubo del colédoco, dónde está el conducto cístico, dos estructuras que obviamente llegan a la vesícula, la arteria ya engrapada y el conducto, que es lo que debemos hacer antes de hacer cualquier corte. Aquí podemos ver cómo está la arteria cística señalada y ya tiene sus grapas de titanio. Y una vez que se engraparon las dos estructuras y se identificaron correctamente, vamos a continuar el despegamiento de la serosa que lo adhiere a el hígado, a la vesícula biliar, y empezamos a quitar también la zona donde hay adventicia que se adhiere al lecho vesicular, a la fosa de la vesícula que se encuentra en el hígado. Así es como nos va quedando ya el lecho vesicular, aquí lo podemos ver. Ya en esta zona normalmente no encontramos ya vasos sanguíneos, a menos que debido al proceso inflamatorio haya angiogénesis y eso permita que haya más sangrado. En este caso no hay más que adventicia que estamos retirando con un instrumento de electrocoagulación y observamos la fosa de la vesícula biliar o lecho vesicular. Finalmente la vesícula es extraída
a través del puerto epigástrico o también puede ser por el puerto umbilical. Una vez que ya fue resecada, aquí podemos ver cómo en el tócar epigástrico es el sitio donde vamos a extraer la vesícula. También se puede hacer hemostasia selectiva en el caso que haya sangrado en el lecho, que a veces es algo habitual por la inflamación que tiene la pared de la vesícula. Y opcional también si hay la colocación de algún tipo de drenaje, como este caso que estamos observando aquí, en el cual el drenaje se coloca en el espacio subhepático con la finalidad de vigilar que no haya escurrimiento de sangre en el posoperatorio y que también no haya fuga de bilis. Bueno, pues eso sería todo en relación con esta pequeña revisión del abordaje quirúrgico por cirugía laparoscópica. Obviamente esto que les comento es el abordaje clásico de la colestectomía por vía laparoscópica. Hay otras variantes de la técnica que, bueno, en este caso nada más quería comentarlo por el fundamento anatómico de las estructuras que debemos identificar, pero tenemos también cirugía en la cual se usan 3 puertos en lugar de 4 y también hay cirugía de un solo puerto. En fin, depende mucho de la tecnología de la que se disponga, es como podemos tratar los padecimientos de la vesícula. Y bueno, en esta ilustración que es un tanto más bien como un cómic, podemos ver lo que sucede cuando algunos litos, ya sea de la vesícula biliar, pasen a la vía biliar principal, por ejemplo, o una litiasis primaria del colédoco, puedan producir obstrucción del conducto biliar principal y por ende del páncreas con la activación de las enzimas y una patología asociada frecuentemente a la colelitiasis, a la colecistitis, que es la pancreatitis biliar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención.